Buenas noches, América. La Iglesia Católica se debate entre sus dos almas. La conservadora, que encarna hoy el Papa emérito Benedicto XVI, y la reformista con el Papa Francisco como su mayor exponente. Esas dos almas han coexistido durante décadas y responden a cómo interpretan unos y otros el mensaje del Evangelio. Esas dos almas vuelven ahora a mostrar sus diferencias frente a la intención del Papa Francisco de plasmar en un documento el resultado del reciente sínodo de obispos de octubre pasado sobre la Amazonía. Entonces, una mayoría de obispos en el encuentro se mostraron abiertos a la posible ordenación de hombres casados para resolver la escasez de sacerdotes en esas zonas remotas del mundo donde los fieles pueden pasar meses sin que se les oficie una misa. El diario francés Le Figaro acaba de publicar en las últimas horas los extractos de un libro que Benedicto escribió junto a otro líder católico conservador, el cardenal Robert Sarah de Guinea, en el que se reafirman en la necesidad de mantener el celibato entre el clero, un claro desafío al actual pontífice. El tiempo de Benedicto XVI pasó y Francisco, quien ha defendido el celibato sacerdotal y se ha negado a hacerlo algo opcional a nivel mundial, busca propuestas que garanticen su supervivencia, la de la Iglesia. El libro de Benedicto XVI puede ser considerado una injerencia en el papado de su sucesor y da alas a los sectores más conservadores y tradicionalistas nostálgicos, contribuyendo a ahondar las diferencias internas de la institución, no apoyando al Papa, sino todo lo contrario. El celibato sacerdotal no es un dogma de fe. El celibato forma parte de la tradición de la Iglesia. No era una exigencia en los primeros siglos del cristianismo y no fue un requisito hasta el Concilio de Trento en 1545. Aferrarse a esa tradición para intentar convertir en dogma de fe puede acabar haciendo de la Iglesia una institución marginal. Son las 7 en Ciudad de México, las 8 en la costa este de Estados Unidos, Bogotá y Quito, y las 10 en Montevideo, Buenos Aires y Santiago. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, grupo de exfuncionarios de gobierno piden el regreso de las ruedas de prensa en la Casa Blanca. ¿Cómo ha cambiado Trump la forma de comunicar durante su presidencia? Le contamos por qué podría el mandatario republicano terminar sacando ventaja de la batalla electoral demócrata. Nominaciones a los premios Oscar. ¿Qué mensaje envían las películas opcionadas al máximo galardón del séptimo arte? Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos y lo hacemos con algunas noticias de la actualidad que nos han llamado la atención, a las que les queremos poner notas al pie, o la voz de los expertos. La primera, el nuevo dato, una nueva encuesta nacional que revela cómo piensan los estadounidenses, cómo reaccionan a cómo el mandatario Donald Trump está manejando la crisis con Irán. Fíjense, el 56% de los estadounidenses desaprueba esa estrategia y esa decisión. Primero, de matar al general Soleimani y segundo, cómo está manejando esa relación después de esa acción militar. Pero lo interesante del dato no es el conjunto global, sino cómo lo ven divididos por partidos, por afinidad ideológica los estadounidenses. Desaprueba el ataque de Estados Unidos a Irán entre los demócratas el 90%, entre los republicanos solo el 13%. Y aquí viene el dato interesante, son los independientes, porque son ellos los que pueden acabar decidiendo las elecciones del próximo mes de noviembre, los que tienen aquí una voz interesante. Más de la mitad de esos independientes no aprueban al presidente Donald Trump. ¿Se siente más seguro después del ataque de Estados Unidos a Irán? Pregunta la cadena ABC, que es la autora o la propietaria de esta encuesta realizada por Ipsos. Los demócratas dicen que el 82% se siente menos seguro. Los republicanos, un 46%, se sienten menos seguro. Y los independientes, el 51%. Los datos que seguro el presidente Donald Trump está monitoreando al respecto de esa atrevida decisión. Otro dato que ponemos al inicio de este repaso de algunas cuestiones de la actualidad es el que nos ha ofrecido por primera vez en décadas una organización no gubernamental europea, una ONG, que lleva por nombre Defensores de Prisioneros Cubanos. Nos da una cifra espeluznante. En Cuba hoy hay más de 90.000 presos.
90.000, de los cuales, según esta organización, 11.000 sufren condenas predelictivas. Son personas disidentes, opositores o emprendedores. El dato, para que tengan un poco de perspectiva, convierte a la isla, a Cuba, en el país con mayor población reclusa del mundo, de manera proporcional. El dato es 796 reclusos por cada 100.000 habitantes. El segundo es Estados Unidos. El dato sobre la gravedad de la situación en Cuba y aquellos que aún ven con nostalgia ese régimen de los Castro, que piensen en estos datos antes de continuar defendiendo al régimen cubano. Continuamos en este repaso de algunas cuestiones de la actualidad. Hace 307 días que la Casa Blanca no ofrece una rueda de prensa. ¿Saben esas ruedas de prensa habituales que son casi diarias con otras administraciones? Esta administración, este presidente, decidió suspenderlas porque, dice, contribuían a crear esa sensación de la prensa enemiga y acabó con ellas. La respuesta de la administración es que el presidente tiene mucho contacto con los medios, pero un grupo de 13 funcionarios o exfuncionarios que han trabajado en responsabilidades de administraciones demócratas y republicanas acaban de publicar una carta que lleva por título ¿Por qué Estados Unidos necesita escuchar de su gobierno? La carta pide que se restablezcan esos briefings o esas ruedas de prensa habituales en las que los medios pueden preguntar al secretario o la secretaria de prensa sobre cuestiones de la actualidad. Y hay un punto en esa carta que nos parece relevante. En cualquier gran democracia, un público informado fortalece a la nación. El público tiene derecho a saber qué está haciendo su gobierno y el gobierno tiene el deber de explicar lo que está haciendo. El argumento central de esa carta hecha pública, dirigida fundamentalmente a la administración de Donald Trump. Saludamos hasta ahora a un periodista que es freelancer, ha escrito en el Washington Post y en la revista The Atlantic precisamente sobre esta controvertida relación entre la prensa y la administración y la ausencia de esas ruedas de prensa. Su nombre es Scott Nover. Señor Nover, gracias por estar con nosotros y por aceptar conversar sobre esta cuestión. Le pregunto sobre los beneficios que tienen estos encuentros con la prensa, estas ruedas de prensa habituales para una democracia, en este caso la estadounidense. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, los beneficios de la conferencia de prensa es que básicamente es vista por periodistas, defensores de prensa y muchos políticos como una forma de rendir cuentas de parte de la Casa Blanca y el gobierno de Estados Unidos para comunicar con el pueblo estadounidense y para que se pueda hacer preguntas sobre diferentes tópicos, así que sin esto no la hemos tenido desde marzo. Muchos reporteros no creen que la Casa Blanca está rindiendo cuentas a ellos y mucho menos al pueblo estadounidense, porque no hay un espacio formal para que los reporteros pregunten y cuestionen al presidente. La Casa Blanca se defiende de estas acusaciones, de esta ausencia de ruedas de prensa, diciendo que el presidente ya tiene un acceso habitual con los medios y particularmente a través de Twitter con los estadounidenses. ¿Es ese un argumento válido? Mientras el acceso al presidente es realmente importante y tradicionalmente, bueno, si en otras administraciones, si le preguntas a un reportero al que cubre la Casa Blanca si prefería hablar con el presidente o con el secretario de prensa, definitivamente te diría que el presidente. Pero Trump es un caso único, considerando que sus capacidades para no responder a muchas preguntas que se le hacen y sobre distintos temas y trabajar o manejar las diferentes preguntas que le hacen los reporteros a su manera. Muchas de las veces cuando él toma las preguntas de los reporteros está enfrente a un helicóptero muy ruidoso y pretende muchas veces ni siquiera escuchar las preguntas de los reporteros y sigue adelante. La calidad de la información es importante, no solo la cantidad al acceso, que es lo que leí en la revista El Washington Post esta semana. ¿Qué efecto esperan, cree usted, que va a tener esta carta? No creo que podemos esperar eso. La administración de Trump siempre ha sido hostil con la prensa, incluso antes de que Trump fuera elegido. Y
mientras la conferencia de prensa solía existir, luego disminuyó su frecuencia, ahora es completamente no existente. La secretaria de prensa actual, Stephanie Grisham, que comenzó en julio, nunca ha hecho una conferencia de prensa y ha dejado claro que no pretenden, no piensan volver a traer esto en su forma original. Tienen conferencias menores con diferentes oficiales, secretarios del gabinete, ejecutivos de las agencias, etcétera, pero el plan es que ella, como secretario de prensa, no va a dar conferencias o a responderle a la prensa ni en un set público ni en la televisión, que ha ocurrido por décadas. Es la opinión, el análisis de Scott Nover, es periodista estadounidense, escrito en el The Washington Post o The Atlantic, entre otros medios. Señor Nover, gracias por haber estado con nosotros. Feliz noche. Muchísimas gracias y gracias por su interés en este tema. Y nuestra última noticia, la noticia en positivo, hoy la buscamos en los datos que nos ofrece la Sociedad Americana de Cáncer. Y el dato es bueno, es positivo. Entre el año 91 y el año 2017, que es el último año del que se tienen datos consolidados, las muertes de cáncer en Estados Unidos cayeron un 29%. Esto, además, entre el 2016 y el 2017, la revista destaca que se produjo la mayor caída interanual desde que se mantiene ese registro de muertes por cáncer. Los datos son positivos porque, si bien la lucha contra el cáncer continúa, los datos demuestran que cada vez se está más cerca de ganarle esa tediosa batalla a esta enfermedad. Ya regresamos. Tiempo para el análisis. Hoy para hacer el análisis de las nominaciones a los premios Oscar. Hoy se anunciaron esas nominaciones para las estatuillas que se presentarán el próximo 9 de febrero en Los Ángeles. La Academia hizo públicas las nominaciones que dan pie a que esos títulos que han tenido más éxito ya entre la crítica ahora formen parte de los aspirantes a ganarse probablemente el premio más codiciado de quienes se dedican al mundo de la cinematografía. Vamos a buscar el análisis de lo que la Academia quiere decirnos con esas nominaciones. Saludamos en Colombia a Samuel Castro, es escritor y es crítico de cine. Samuel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Cuestión de Poder. Buenas noches, Gustavo. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Hoy se entregaron esas nominaciones, se hicieron públicas. Te pido una primera valoración, una primera impresión de lo que quiere decir para ti, de lo que nos está diciendo la Academia con ese anuncio. Pues a ver, una primera impresión es que fue un año muy bueno, digamos, en cuanto al cine comercial. O sea, si uno ve las 9 películas que están propuestas en la categoría de mejor película, hay thriller, hay una película basada en un personaje de cómics, hay drama, hay películas de época, hay una película de automóviles. Digamos que hay una variedad y eso habla de un buen año en todo sentido. Tal vez lo que nos quiere también decir la Academia es que esa lucha por la diversidad va a tener que seguir siendo un acicate a la Academia porque seguimos sin ser tan diversos, digamos, como quisiéramos. O sea, si uno ve, digamos, las nominaciones en actores, solamente hay una actriz de color, que es Cynthia Erivo, y no mucho más. Y Antonio Banderas, digamos, como una persona que habla otro idioma normalmente. Entonces, esa lucha, digamos, por la diversidad, todavía le queda un trecho largo por recorrer. ¿De quién es culpa? ¿Quién es el responsable? Porque recuerdo que en ediciones pasadas hubo ese hashtag que se popularizó, que venía a responder de ese sentimiento en gran parte de, por ejemplo, los estadounidenses, que venía a decir como los Oscars son demasiado blancos. Y ahora vemos que volvemos a las andadas, si se puede decir así. ¿Es culpa de las productoras o es culpa de la Academia que no sabe mirar en el mercado para identificar realmente la calidad de mujeres y de personas que no formen parte de ese grupo de actores blancos como los conocemos hoy habitualmente? No, lo que pasa es que a mí lo que me parece es que no es culpa de nadie, sino que es un asunto de que los cambios no se dan tan rápido como quisiéramos. O sea, Hollywood
se me ocurre compararlo con la iglesia católica. Hollywood también es una institución con una gran parte de votantes, en este caso, de los miembros de la academia, que son de mucha edad, que son muy tradicionales y que por lo tanto no están tan abiertos, digamos, a invitar a otras personas a su círculo. A mí me parece que es una cosa que se va a tener que ir dando. Los afroamericanos lo lograron, pero por ejemplo, hoy me parece que a los latinos en Estados Unidos, a los actores latinos, a la gente latina en todos los distintos oficios del cine, pues van a tener que hacer una campaña igual a la que hicieron los afroamericanos, porque, por ejemplo, un gran olvido, en mi opinión, es que no hayan considerado a Jennifer López en la categoría de actriz de reparto por Hustlers. Creo que debió haber estado, y esa es una prueba de que incluso una personalidad tan reconocida como Jennifer López, pues a la hora de ser considerada por la academia, pues le toca pelear contra la tradición y la hegemonía. Expliquemos para que sepamos, particularmente los que somos profanos en esta materia, ¿quiénes votan? Tú hacías ahora la explicación de que son personas mayores, con muchos años, mayoritariamente blancos, mayoritariamente hombres. ¿Son ellos los que forman parte de ese jurado que ejerce su voto como parte, como académicos de esa institución? Sí, lo que pasa es que, a ver, esa renovación de la que estamos hablando se ha dado en los últimos 4 años con mucha fuerza. Y entonces han entrado más o menos 3.000 nuevos miembros a la academia, o al menos se han mandado la invitación a personas de otras extracciones, otras culturas, incluso de Colombia, como al director Ciro Guerra, por ejemplo. Ese es uno de los nuevos miembros. Pero de un total, pongamos un universo de aproximadamente 10.000 personas, pues de todas maneras 3.000 no alcanza la mayoría, y ahí lo que hay es una tradición de personas de todos los oficios, cinematógrafos, editores, músicos, que venían del Hollywood clásico, que incluso no están en oficio activo, pero son miembros de la academia. Personas, ahí sí, hombres blancos de más de 70 años, que siguen siendo miembros de la academia, que hacen parte de las votaciones y que todavía son mayoría. Entonces, por ejemplo, esa para mí es una de las probables explicaciones de por qué una película como 1917, que sí, digamos que toda la calidad que se supone de una película hecha por Sam Mendes, pero es una película de la Primera Guerra Mundial. Normalmente teníamos películas de la Segunda Guerra Mundial, pero para muchas personas en Hollywood esa guerra todavía les toca muchos recuerdos familiares, gente que participó en esa guerra, abuelos que participaron en esa guerra. De ese tamaño es la cosa. Estamos hablando de miles de personas mayores de 70 años que hacen valer su voto a la hora de las nominaciones. Samuel, ¿cómo queda América Latina? Había una película que algunos analistas esperaban que sí entrara, la colombiana Monos, pero no sé si había otras opciones latinoamericanas que han quedado fuera. No, ahí retomo, digamos, el tema de Jennifer López. No había mucho más tampoco en las categorías de actuación. Digamos que nosotros en lo que hemos sido fuertes en los últimos años es con la presencia de directores de fotografía, que si ahí lo vemos, digamos, estaría representado Rodrigo Prieto, que es mexicano y que es el director de fotografía de El Irlandés. Ese sería como nuestra carta latinoamericana. Pero Mono se sabía desde hace unas semanas, porque la academia publica la lista corta, es decir, la preselección antes de estas nominaciones, y ya desde ese momento se sabía que Monos no había llegado hasta ese lugar, a pesar de que fue bastante aclamada por la crítica en distintos certámenes a lo largo y ancho del planeta. Podemos decir que hoy los Oscars, con tanto premio, los Globos de Oro, los BAFTA, el Festival de Cine de Venecia, el Festival de Cine de San Sebastián, el Festival de Cine de Berlín, ¿se han quedado un poquito rezagados y no son tan importantes como lo fueron en su momento? ¿O siguen siendo los verdaderos premios a los que hay que aspirar si uno se dedica al mundo del cine? No, el Oscar hoy por hoy, o sea, digamos que sí ha
bajado su importancia es porque hay muchos premios de otras cosas. Es decir, porque le toca competir con la misma audiencia que quiere ver los Grammy, los MTV, y eso es muy complicado. Pues hay muchas personas tratando de que se preste atención a otros premios. Pero los Oscars siguen siendo el gran símbolo de la industria cinematográfica en Occidente, digamos. Porque la industria cinematográfica viene de Hollywood y esa es la meca de nosotros. Por lo tanto, el Oscar sigue todavía siendo representativo. Ganar un Oscar es ganar un mundial, es ganar el campeonato mundial de la actividad de cinematografía, es por lo que se pelea. Por supuesto, está Cannes, por ejemplo, pero una Palma de Oro en general está más dirigida a un cine que es de más minorías, a un cine de autor, mientras que ese cine que aúna virtudes artísticas con interés comercial, con vocación de público, ese sin lugar a dudas se premia, es en los Oscars. Bueno, termino ya y no puedo hacerlo sin preguntarte por tu quiniela. ¿A quién ves como el ganador? Actor, actriz y mejor película. Y me atrevo a preguntarte por la película extranjera. ¿Quién se lo lleva? Uy, bueno, eso me ayuda. En película internacional, que es como le llamaron este año, yo creo que va a ganar Parásito. Por muchas cosas, pero sobre todo porque ha tenido una gran promoción en los últimos días, en las últimas semanas, porque Bong Joon-ho, su director, ha hecho la tarea, y la tarea es hacer la campaña de promoción, ir a todos los cócteles, ir a todas las reuniones, reunirse con los votantes del Oscar para que lo conozcan, y la película pues sin duda es muy buena, entonces creo que es la candidata, digamos, grande en esa categoría. Después, en mejor actor, me parece que está cantado. Yo no creo que le vayan a quitar el Oscar a Joaquín Phoenix por Joker, sobre todo porque no creo que Joker vaya a ganar muchas más categorías en las que está nominada. Esa creo que es su categoría fuerte. Mejor actriz, también creo que hay una ganadora ya marcada. Sería una sorpresa si se lo dieran a una persona distinta a Renée Zellweger por Judy. Básicamente porque también a la academia le encanta premiarse a sí misma, en el sentido de que al encarnar a Judy Garland está encarnando a una figura histórica del cine norteamericano. Entonces es un doble homenaje de alguna manera a su papel. Y entonces ahí llegamos a la categoría de mejor película y, o sea, creo, por cómo van las cosas, que no va a ser tan fácil. No hay un caballo ganador en este momento. Yo diría, por cómo veo las cosas en los premios, por lo que se dice en la prensa especializada, que puede ser el año en que se premie a Quentin Tarantino. Puede ser el año en que Once Upon a Time in Hollywood, otra vez, porque es una película de la entraña misma de Hollywood y porque Tarantino es una figura representativa de los últimos 30 años en el cine mundial, pues creo que es la ocasión, le ha llegado la hora a Tarantino de que su película y su cine sea reconocido por la industria. Es el análisis, la crítica de Samuel Castro, es crítico de cine y es escritor, nos acompaña esta noche en Cuestión de Poder. Samuel, gracias. Estaremos pendientes de esa ceremonia de los Oscars el próximo 9 de febrero. Feliz noche. Feliz noche para ti y muchas gracias por la invitación. Puede volver a escuchar esta entrevista en nuestro podcast, en Apple y en Spotify. Esto es Cuestión de Poder. Ya regresamos. Tiempo para el debate en Cuestión de Poder, para escuchar las voces de conservadores, liberales, demócratas, republicanos, hoy con las opiniones de quienes ya nos acompañan en este estudio, aquí en la capital estadounidense, con Stan Beuger. Es economista, es analista político e investigador en el American Enterprise Institute o el Instituto de Empresas estadounidense. Señor Beuger, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy bien, gracias, Gustavo. Gracias por estar con nosotros. Y con Patricia Sosa. Patricia es analista político y es exdirectora para Asuntos Intergubernamentales de la Agencia de Niños y Familias en el Departamento de Salud con la administración de Bill Clinton. Patricia, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias por acompañarnos. Contigo. Mañana tenemos a la misma hora, es decir, en menos de 24 horas, el debate que tiene que acabar influyendo en la decisión de muchos ciudadanos en el estado de Iowa. Saben que el estado de Iowa es el primero en esa carrera de primarias. Ellos tienen caucus, en esas caucus o asambleas locales
en la que los ciudadanos van a decidir por quién se decantan en el aspirante a la nominación demócrata. Y precisamente al inicio de ese debate resonarán estos datos de análisis de intención de voto, que dicen que Bernie Sanders encabeza el aplauso por parte de los ciudadanos de Iowa con una intención del 20%, seguido de Joe Biden con un 19%, Pete Buttigieg el 17% y, sorpresivamente, Elizabeth Warren, que iba a la cabeza en ese estado, ahora está en ese 15%, en esa cuarta posición. Stan, ¿qué nos dicen estos datos? Pues dice que, para empezar, que los 4 candidatos líderes están muy cerca. O sea, la diferencia entre el número 1 y el número 4 solo es de 5 puntos. De hecho, en otros sondeos, como el sondeo que sería hoy de Monmouth, el orden es un poquito distinto. O sea, lidera Biden y está Bernie en segundo plazo. O sea, que creo que esos dos, de momento, están o sea, como dos puntos por delante de Buttigieg y Warren, pero las diferencias son mínimas. Y además es importante recordar que en Iowa, como usan el sistema de los caucuses, importa bastante la segunda preferencia de los votantes, porque después de una primera ronda de votos, los que apoyan a los candidatos que han acabado con menos del 10% o lo que sea, se pueden juntar al apoyo de los candidatos en el liderazgo. Lo que estamos viendo son claramente las dos almas del Partido Demócrata en ese liderazgo, la de Joe Biden, un centrismo demócrata, y la de Bernie Sanders, una opción un poquito más a la izquierda. ¿Es el inicio de la reedición de lo que ya vivimos entre Bernie Sanders y Hillary Clinton en el año 2016? Un poco y diferente. Otro punto importante, aparte del análisis muy exacto que hizo aquí mi colega, es que solamente un 40% de los encuestados tienen un candidato ya elegido. Entonces hay un 60% de indecisos. Así que la realidad del caucus de Iowa es que hay muchas personas que no saben exactamente por qué van a votar. Alguien que tiene una ventaja en el tema de esto de tu segunda opción es Warren. Elizabeth Warren mayormente tiene un 23% de los que ya están decididos que va a ser su segundo voto. Así que hay mucho conflicto. Estaba leyendo un análisis que decía que la batalla es entre los votantes que están buscando un candidato progresista para ganarle a Trump y los votantes que están buscando un candidato para ganarle a Trump, que esos serían como los que van por Biden, los que van por Buttigieg, que son los moderados. Y que en este momento los moderados parecen tener la ventaja cuando tú haces el análisis de las encuestas. Eso no vamos a saber. Iowa realmente, para mí, como analista demócrata, es como un misterio. Eso se va a saber después del voto. Pero la división dentro del Partido Demócrata se mantiene. Sí. ¿Cree que esta elección del 2020 vamos a superar esas divisiones que dejaron tocado al partido en Yo el te año diría 2016? Que la diferencia es que el odio el sentimiento negativo hacia Trump va a motivar mucho más a los demócratas a salir a votar y a votar por el que sea el candidato demócrata. Se está viendo eso de una manera más apasionada que se veía cuando era Trump y Hillary, porque no sabían realmente quién era Trump y no tenían el nuevo entendimiento de cuán radical iba a ser su gobernación o su presidencia. También en este aspecto creo que ayuda de cierta manera tener a más de los candidatos, porque claro, ahora Bernie no está compitiendo directamente solamente con Biden, como hace 4 años lo hacía con Hillary. Ahora está compitiendo con Warren, está compitiendo con Tulsi Gabbard, con Buttigieg. Entonces, creo que eso también reduce el nivel de tensión que hay entre los varios campos. En las últimas horas, el presidente Trump ha vuelto a cargar en contra de estos candidatos aspirantes demócratas que van en ese pelotón de cabeza. Lo ha hecho volviendo a referirse a Elizabeth Warren con el apelativo de Pocahontas, o a Bernie Sanders, o también a el multimillonario Michael Bloomberg, que algunos ven como una alternativa al presidente Trump para muchos republicanos moderados que no se sienten cómodos con Trump y que podrían acabar votando por Bloomberg por ser un hombre de negocios, que tiene una experiencia de gobierno y que podría ser una opción. Y otros dicen que si se acabase decantando el partido por esa opción, a la izquierda del partido habría una cierta desmovilización que acabaría beneficiando a Trump. Todo esto son conjeturas.
Primer punto, las referencias ad hominem del presidente Trump en su cuenta de Twitter insultando a los candidatos. ¿Cómo las valora? Pues yo las valoro muy negativamente, lo hemos visto desde hace años. ¿No forma años, parte de la conversación política de hoy en día? Pues evidentemente forma parte, pero eso no quiere decir que sea positivo el hecho de que forme parte de la conversación política. Es claro, es que él siempre se ha comportado así, se comportaba así cuando era un celebrity, insultaba a otros celebrities, ahora insulta a otros políticos y continuará, me imagino, insultando personalmente a sus oponentes y también enviando imágenes islamofóbicas y cosas del estilo. Bueno, hay que decir parece que, muy negativo. O sea, no... Sí, el tono siempre es como acercándose a la línea de lo que parece que no se puede cruzar sin cruzarla. De Joe Biden dice el lento, el patoso. Pero eso solo porque la línea ha movido tanto se ha en los movido. últimos 5 años, porque, claro, porque lo que hace a diario, hace 6 años habría terminado la carrera de cualquier político. Claro. Así, yo creo que hay que comentar sobre eso, porque una de las cosas interesantes de Trump es que no cambia. Trump es Trump. Ha sido Trump desde que salió, bueno, desde que era candidato, después cuando salió electo presidente. Pero eso es lo que dicen sus seguidores, que él es transparente. Exacto, y que la estrategia política es la misma. La diferencia es cuando ya vas a una segunda elección, tu oponente conoce tu estrategia, entonces va a reaccionar diferente, ¿no? Ese impacto que tenían los insultos cuando era la primera vez que la gente los escuchaba, que motivaba a su base, ponía nerviosa a sus oponentes, ya la gente es indiferente, él insulta y ya a la gente no le importa lo que está diciendo. O sea, esa consecuencia que tenía, yo creo que no es la misma. Los que lo apoyan lo van a apoyar y los que no lo van a apoyar y están totalmente en desacuerdo con él, lo van a seguir haciendo. Aquí la clave es los independientes, ¿no? ¿Cuál es la posición que van a tomar los independientes? Eso es lo que todavía no sabemos, que a veces hay cosas que los apoyan, a lo mejor lo de tratados internacionales, la parte de la economía, se sienten más cómodos que los demócratas, pero vemos que en lo de la guerra de Irán, no, los independientes no están apoyando a Trump, ¿no? Entonces, ahí está la clave. Ya que habla de los datos sobre la aprobación o desaprobación de los ciudadanos estadounidenses sobre el desempeño del presidente en el manejo de esa crisis con Irán, les doy el dato. Según Ipsos, de la encuesta que le encargó la cadena de televisión ABC, el 56% de los estadounidenses desaprueba esa gestión. Y usted hablaba, señora Sosa, de los independientes. Los independientes, el 57% lo desaprueba y entre los independientes el 51% se sienten hoy menos seguros después de ese ataque contra Irán. Honestamente, yo creo que si Donald Trump no sale electo presidente en noviembre del 2020, se puede decir que esta intervención en contra de Irán y del general que mataron puede ser una de las causas. Él corrió una campaña donde una de las razones que pudo movilizar una base fuerte fue su oposición a todas las intervenciones militares, porque el ejército americano está compuesto de muchas de la gente que viene de su base política y están en contra de estas intervenciones militares. Entonces, es de las cosas más inconsistentes, porque él en todo lo otro que ha hecho ha sido muy consistente con lo que él le prometió a su base, pero en lo que no ha sido es en esto, y parece que no se ha podido salir de la inconsistencia, de una explicación que políticamente no le ha podido dar balance, ¿no? Así que yo estoy muy curiosa cuál va a ser el impacto de esta decisión de matar a ese general iraní en las elecciones del 2020, en noviembre del 2020. Sí, creo que a la vez creo que le ayuda un poco con cierta parte de, por ejemplo, del caucus senatorial del Partido Republicano. O sea, hay senadores como Cotton o Lindsey Graham, a los que sí que les gusta mucho esta política. Siempre han querido que Estados Unidos adopte una posición más agresiva hacia Irán. Y creo que, o sea, eso sí que le da algo pero más de ayuda. Pero esos son los neoliberales, esos son los que apoyaban a George Bush, hijo, ¿no? Esa fue la base y el centro del poder del Partido Republicano que Trump tuvo que derrotar. Y una de las razones que él pudo derrotar, por ejemplo, ¿cómo es que se llama? Jeb Bush durante las primarias del 2016, fue su posicionamiento en los temas de la guerra, que fue contrario al establecimiento republicano. Entiendo, pero sigue siendo una parte importante del establishment republicano y para Trump es importante que mantenga su apoyo tanto en los procedimientos de impeachment
como en la... Pero esa no es la base que ha apoyado a electoral. Trump. Esa es la base. Esos son muchos de los republicanos Pero- que se han salido del partido. Pero es importante acordarse de que el 90% de los votantes de Romney votaron para Trump. O sea, no cambiaron por completo las bases de los partidos. O sea, hay que mantener el apoyo de todos los sectores del partido. Bueno, yo estoy curiosa. Yo creo que la base del Partido Republicano no está a favor de esta intervención. Se ha visto conflicto en el mismo Congreso, representantes como Mike Lee de Utah, que tomó una posición muy abierta. El mismo, el senador Gates, ¿es que se llama? El representante, perdón, el congresista de Florida, un congresista sumamente conservador que tomó una posición muy crítica sobre la intervención. Estamos viendo rupturas de la coalición de Trump que no hemos visto en ningún otro tema. Permítame preguntarles al respecto del debate. Mañana hay un debate demócrata. Unos 6 candidatos van a estar en el escenario. Hay otros que continúan buscando. En las últimas horas hemos visto que Cory Booker, el senador de Nueva Jersey, ha decidido tirar la toalla y no continuar con su campaña. La gran esperanza de Cory Booker era también usar la carta del apoyo afroamericano. ¿Por qué creen que Booker, siendo afroamericano, no ha convencido y en cambio Joe Biden continúa cortejando con esos datos de popularidad entre los afroamericanos ese apoyo a la nominación? Pues yo creo que una cosa importante que recordar cuando pensaba en el Partido Demócrata, básicamente todos los votantes caucasianos, conservadores, están en el Partido Republicano, mientras que de los votantes afroamericanos, casi el 90-95% está en el Partido Demócrata. Entonces, incluso algunos de los votantes afroamericanos más conservadores están en el Partido Demócrata. Y no es necesariamente el ala más progresista del partido. Y entonces, por eso creo que se explica. Luego, claro, había un montón de candidatos y creo que Cory Booker, el problema que tuvo es que nunca llegó al nivel de name recognition, de reconocimiento de su marca que necesitaba para ser un candidato. Claro. El análisis era claro, que los votantes afroamericanos están buscando derrotar a Trump. Ese es su objetivo principal. Y ellos se sentían que Cory Booker no era un candidato viable para derrotar a Trump, ¿no? Entonces ellos están poniendo su apoyo en aquel que ellos creen que va a ganar. Primero. Segundo, él tiene un legado muy fuerte con Obama. Él era el vicepresidente de Obama, él trató a Obama muy bien, tuvo una relación muy positiva con la familia de Obama. Y los Obama son el liderato político más importante en la comunidad afroamericana. Él es el líder político de esa comunidad, obviamente de otras comunidades también, pero lo que piensa Obama y cómo se trató Obama para mí es una de las razones principales también de por qué esa comunidad apoya tanto a Biden. Y él lo sabe y lo ha utilizado desde el principio. De hecho, gran parte del resto de candidatos demócratas se sumó al carro de reivindicar la herencia de la figura del presidente Obama cuando vieron a Joe Biden hacerlo y hacerlo con un cierto éxito. Exactamente. Entonces, de nuevo, hay un problema, ¿no? Vamos a un nuevo debate, 6 candidatos y no hay ninguna minoría, afroamericano, latino, asiático. Ya es realmente una selección de candidatos todos blancos. Así que vamos a ver cómo se impacta en una base bastante multirracial, que es la base demócrata. Antes de terminar, un comentario breve, tengo un poco tiempo ya. Una de las especulaciones que hay es que el presidente Trump, una vez haya candidato demócrata investido, no acuda a los debates presidenciales previstos. Simplemente porque no le interesa, no le gusta o porque en esta ocasión ya le tienen más medidas sus reacciones y su comportamiento y entonces puede salir más mal parado. ¿Se pueden ganar las elecciones sin asistir a debates presidenciales? Bueno, yo te diría que las elecciones van a pasar. La pregunta es si puede ganar. Esa es la duda. Para mí lo más importante es que los sectores y la comunidad está dividida. Es quién saque a los votantes y por eso los debates no los necesitas. Lo que necesitas es una movilización de base fuerte y él está contando con eso. Pues yo creo que es posible, o sea, no me parece súper probable porque, claro, los últimos 50 años han hecho en cada ciclo, pero posible sí que es. No sé si sería la decisión más inteligente por parte del presidente, pero o sea, estas cosas creo que es muy complicado predecir qué pasará. Vimos en las elecciones generales en Inglaterra hace un mes que Boris Johnson evitó ciertas entrevistas y debates y tal.
Las opiniones de quienes nos han acompañado hoy en este tiempo de debate de ideas encontradas. Stan Beuger, economista y analista en el centro, en el Instituto de Empresas de Estados Unidos, el American Enterprise Institute, y Patricia Sosa, que es analista político, trabajó en la administración del presidente Bill Clinton. Gracias por haber estado con nosotros. Vamos a la pausa. Antes les recuerdo, pueden volver a escuchar este tiempo de debate en nuestro podcast. Suscríbase. Cuestión de Poder NTN24. Háganos llegar también sus opiniones a través de nuestra cuenta de Twitter. Ya regresamos. Estados Unidos anunció hoy sanciones contra algunos diputados que intentaron boicotear la toma de posesión, la juramentación de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional hace más de una semana. Hoy Estados Unidos ha anunciado sanciones, particularmente una que nos ha llamado la atención, es la de Luis Parra. No porque no la esperásemos, sino porque el mismo Parra, cuando se anunciaron sanciones años atrás, dijo que esas sanciones no eran contra Venezuela. Textualmente dijo, son sanciones contra los corruptos. Y ahora le ha tocado a él. Y en redes sociales se lo recuerdan. Después de las sanciones de Estados Unidos a los diputados que dieron el golpe al Parlamento, Luis Parra entendió que lo que fácil viene, fácil se va. Luis Parra, hoy, que es bastante más difícil hacer o intentar tapar el pasado. Y finalmente terminamos con los Oscars, esas nominaciones que se han conocido hoy, previas a la gala del próximo mes de febrero, de principios de febrero, varios mensajes que hemos seleccionado. Yo no sé por qué se interesan por las nominaciones al Oscar. Todos sabemos que es un show y ya, que además vamos a terminar viendo por el morbo. Ojalá y de verdad premiaran al buen cine, salvo algunas sorprendentes excepciones. 2019 fue un año excelente para el cine, pero aún creo que Rocketman merecía mucho más que tan solo una nominación al Oscar. El retrato de Terrence de Elton John será probablemente uno de mis favoritos de todos los tiempos. 4 semanas tendremos que esperar para conocer quién se lleva la apreciada estatuilla. Mientras, nos despedimos. Gracias por la generosidad de su tiempo. Esperemos que hayan aprendido como lo hemos hecho nosotros de nuestros invitados. Volvemos mañana a la misma hora. Feliz noche.